casa. Hola Promoción 2021, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y entretenida. Buenas tardes, les doy la bienvenida a una exploración dentro de una de mis áreas favoritas, arte y cultura. Me alegro que me estés acompañando hoy, porque yo no me siento tan conocedor en esa área. ¿Cómo que no? Estoy segura de que tienes mucho más que aportar de lo que crees. No lo sé, Brigitte. Yo me siento más seguro con temas como el de hace un rato, cívica y ciudadanía, por ejemplo. Pues la cultura y el arte son manifestaciones de la ciudadanía. Piensa en la bandera tan bonita que encontramos, por ejemplo. Es una manifestación cultural. Es verdad. ¿Crees que podamos investigar un poco más sobre estos 200 años de la vida republicana a través del arte? Por supuesto. Y esa es una pregunta súper interesante. ¿Cómo podemos representar a través del arte los cambios en la participación de las mujeres a lo largo del Bicentenario? ¿Y no sería mejor que compartas este programa con una amiga? No. Los cambios que me atañen directamente a mí también te competen a ti. Estamos todas y todos en el mismo barco. En eso estoy de acuerdo. ¿Invitamos al equipo? Hola a todas y a todos. Hoy, 1 de julio, hemos llegado al mes del Perú. Y queremos hacerles algunas preguntas. ¿Cómo crees que ha cambiado la participación de las mujeres a lo largo del Bicentenario? A lo largo del Bicentenario, la mujer ha estado en un constante proceso de cambio, ya que se han diferenciado los roles y papeles que tiene dentro de la sociedad. Poco a poco ha estado ingresando su participación y cada vez es más notoria, no solamente en el ámbito político, sino también en los ámbitos de estudios científicos, de ciencias. Cada vez la mujer va tomando más empoderamiento para participar y actuar dentro de la sociedad. Yo creo que la participación de las mujeres ha cambiado de manera constante, ya que, como sabemos, históricamente, antes del 1955, las mujeres no tenían el derecho al sufragio. Ha cambiado de manera muy significativa, ya que hemos evidenciado cómo la mujer en el transcurso de los tiempos ha sido más libre e independiente de un hombre, e incluso desde el año 1956 se le ha dado el derecho de votar a las mujeres hasta la actualidad, viviendo en un país más inclusivo para las mujeres. ¿Conoces alguna historia que evidencie cómo ha cambiado la participación de las mujeres en tu comunidad? Sí, conozco alguna. Por ejemplo, mi abuela me cuenta cómo antes ella no podía ingresar a la universidad, pero ahora ella disfruta ver cómo sus hijas y nietas pudieron estudiar sin ninguna complicación. Puedo rescatar que antes las mujeres de mi comunidad solo se dedicaban al hogar y tareas domésticas, hasta que llegó un momento que se dieron cuenta de lo importante y valiosas que son. Empezaron a ser más independientes y ser más libres. En mi comunidad, por ejemplo, veo cada vez más mujeres como ejemplos de seguir, ya que hay mujeres lideresas, que son policías, doctoras, que están en las Fuerzas Armadas, y todo esto sirve para que niñas pequeñas puedan ver en ellas un ejemplo y puedan empoderarse mucho más. Saber que no hay barreras y poder cumplir sus sueños. ¿Qué aspectos han mejorado y contribuyen hacia la igualdad entre los varones y las mujeres? A nivel histórico, por ejemplo, se mejoró que en 1908 en el país se permitiera el ingreso de las mujeres a las universidades y años después se les concedió el derecho a sufragar. A través del tiempo, la mujer ha logrado ser sujeto de derecho y tener la misma participación como el hombre dentro de la sociedad. Uno de los cambios más significativos es el que tanto hombre como mujer puedan decidir qué profesión estudiar y saber que no hay barreras para lograr sus metas y cumplir sus sueños. Cada uno de ellos tiene una visión diferente, pero también respetada. Esto es muy importante para lograr el cambio de la sociedad y cada vez sea una sociedad más equitativa. Los aspectos en los que se ha mejorado ha sido que las mujeres ya pueden dar un voto libre, ya no son vistas como solo trabajadoras del hogar. Ahora también se ve a grandes mujeres emprendedoras que luchan día a día por ser mejores personas. ¿Qué cambios te parecen más urgentes para tener una sociedad con una participación más justa y equitativa de la mujer en la sociedad peruana? Poco a poco se ha podido ver cómo la mujer ha ido avanzando a través del tiempo y cómo hemos mejorado como sociedad. Para mí, los dos cambios más urgentes que serían muy importantes, número uno, la educación de calidad, con un enfoque de valores, y uno que es de vital importancia, el respeto.
Y número 2, la seguridad ciudadana. No solamente para que las mujeres salgan a las calles sin miedo, sino también para que todas las personas dentro de la sociedad podamos vivir felices y tranquilos. El cambio más urgente creo que es el derecho a la educación superior para todos, ya que primero para servir a tu país tienes que formarte y estudiar. Los cambios más urgentes son empezar a erradicar la violencia física y mental contra la mujer, dar los reconocimientos necesarios a las mujeres que se lo merecen, empezar a cambiar nuestra mentalidad y actualizarnos a los derechos y deberes de todos en este 2021. Pues parece que tienes razón. Las chicas y chicos reconocen cambios en la participación de las mujeres en distintos ámbitos, sociales, políticos y culturales. Claro que sí. Estamos en un proceso mundial de lograr equidad entre las personas y en el Perú también vamos avanzando hacia ello. Parece increíble, pero hace poco tiempo las mujeres, por ser mujeres, tenían menos derechos que los varones y también menos oportunidades de realizarse y de buscar su felicidad. E incluso éramos reconocidas de manera distinta por el Estado y las leyes. Se ha luchado largo tiempo por alcanzar muchas cosas. Por ejemplo, el derecho al voto, la participación de las mujeres en política, la participación en labores y profesiones pensadas inicialmente para los varones, etc. ¿Y tú dices que estos cambios han sido representados artísticamente? Por supuesto. Esa es una de las características del arte y de la cultura, puesto que representan los cambios sociales importantes. Por ejemplo, hace unos meses fui a ver una exposición colectiva, Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú, en el Centro Cultural de España, en Lima. Me contaste algo. Era una exposición que visibilizaba la participación de las mujeres en la lucha por la independencia del Perú. ¿No es verdad? Exacto. La curadora y antropóloga Karen Bernedo diseñó la exposición con obras creadas por 14 artistas mujeres, quienes presentaron sus interpretaciones de las mujeres y heroínas retratadas a partir de las crónicas y los documentos recopilados por el proyecto de investigación. Esta es una lámina elaborada por Karen al estilo de las láminas escolares, donde reunió las imágenes de Manuela Sáenz, Ana de Tarma, Ventura Calamaqui, Brígida Silva de Ochoa, Paula Guamán y Eufrasia Ramos, Cleofé de Toledo, María Toledo e Higinia Toledo, Rosa Campuzano, María Parado de Bellido, Tomás Atito Condemaita y Bartolina Sisa. ¿Todas ellas fueron heroínas del proceso de independencia? Y te apuesto que no las conocías a todas. Yo tampoco antes de ver la exposición. Ahora entiendo a qué te refieres con que el arte también representa los cambios sociales. Imagínate cuánto nos hubiéramos perdido si no existiera el arte. Es una fuente de conocimiento muy importante y además va cambiando de la mano con los cambios de la humanidad. Siempre me he preguntado por qué cuando hablamos de pintores, escultores, músicos o escritores, los nombres que se nos ocurren suelen ser de varones. Pues esa pregunta está muy acorde con el programa de hoy. Como en muchos ámbitos, el rol de la mujer en el mundo del arte ha ido ganando espacio recién en los últimos años. Es decir, cada vez existen más artistas mujeres. Y me doy cuenta que siempre han habido artistas mujeres. Y ahora, cada vez las condiciones en las que crecemos se vuelven un poco más parejas. Y dejamos de limitarnos por estereotipos e ideas preconcebidas. Y con respecto a las manifestaciones artísticas que expresan estos cambios, tengo una invitada que conoce mucho del tema. ¿Cuáles son los cambios más importantes que identificas en la participación de las mujeres en tu comunidad o en el Perú? ¿Cómo era antes y cómo es ahora? ¿Por qué cambió? Considero que uno de los cambios más importantes ha sido lograr cierta equidad en las decisiones políticas de nuestro país, ya que hay más participación femenina. Otro punto importante es, por ejemplo, el derecho al voto, participar en diferentes ámbitos que antiguamente estaban reservados exclusivamente para los varones, lo cual hacía de nuestra sociedad peruana menos igualitaria. El tener estas oportunidades, como por ejemplo el derecho a la educación, abre más posibilidades de desarrollo para las mujeres. Y esto nos permite no solo crecer como personas, sino también crecer como sociedad. Las mujeres en mi familia, mis abuelitas, por ejemplo, les ha costado mucho terminar la escuela. ¿Por qué? Porque era un privilegio que solo se les otorgaba a los varones antiguamente. Y que una mujer pudiera concluir sus estudios era un gran logro. Estos cambios son necesarios, ¿no? E innegablemente justos. Aún seguimos en esta lucha, ¿no? Por tener una sociedad más equitativa para todos y para todas.
¿Qué cambios te parecen más urgentes para tener una sociedad más justa? Pienso que se deben generar políticas educativas que empoderen a las mujeres, que brinden mayores oportunidades para ellas. Acabar con las creencias, prejuicios, estereotipos que aún se conservan y mantienen, ¿no?, a pesar del tiempo. Creo que eso lo debemos hacer desde la educación, en la escuela. Es necesario abrir espacios para abordar temas relacionados, ¿no?, y escuchar las opiniones de nuestros estudiantes. Que las nuevas generaciones no sientan que su género es un limitante para una profesión, un proyecto o acción que deseen realizar. ¿De qué manera el arte representa estos cambios? Hay muchos proyectos artísticos en la actualidad que abordan estos temas. Desde las artes visuales, teatrales o performáticas, podemos encontrar diferentes perspectivas o miradas sobre el tema. Y estas manifestaciones artísticas nos ayudan a reflexionar sobre cómo podemos contribuir para lograr una mejor sociedad. ¿Qué ejemplos de estos son representativos del arte peruano? Por ejemplo, hace poco se aperturó la exposición fotográfica Las Patriotas, de las artistas Pilar Pedraza y Karen Bernedo, como una forma de visibilizar a las mujeres que han sido, o bueno, son protagonistas de estos cambios importantes en nuestra sociedad peruana. Desde el teatro tenemos también algunas acciones escénicas que se han venido presentando en lugares públicos, ¿no?, como el dirigido por la actriz Ana Correa, ¿no?, llamado Marea Roja, o la performance dirigida por Luz Marina Rojas, en la que tuve el honor de participar y que enfrenta al transeúnte, que en este caso es el espectador, con este tema que seguimos arrastrando, ¿no?, que es la violencia contra la mujer. ¿Crees que todas y todos podemos usar el arte como un medio de expresión de lo que vemos y vivimos a nuestro alrededor? Por supuesto, el arte siempre va a ser el reflejo de la realidad de nuestra sociedad y nos va a mostrar desde diferentes disciplinas artísticas lo bueno, lo malo de nuestra sociedad, pero también nos va a dar la oportunidad de reflexionar sobre nuestra participación en ella, cómo poder cambiar nuestra sociedad desde nuestra posición. Nos da la posibilidad de interpretar estas obras, sea del lenguaje artístico que sean, ¿no? Yo invito a todas nuestras estudiantes, a todos nuestros estudiantes a encontrar esos medios expresivos para poder dar a conocer su punto de vista sobre el tema. El arte cumple esa función social y está al alcance de todas y de todos. Todo esto está muy interesante. Después de observar y percibir las imágenes de la exposición Emancipadas y Emancipadoras, las mujeres de la independencia del Perú, pienso que el arte y la cultura ocupan un lugar en los procesos ciudadanos mucho más importante de lo que pensaba. Por supuesto que sí, compañero. Míralo así. Conforme más se reconoce la participación de las mujeres en los ámbitos ciudadanos, más se representan en el arte. Empiezo a preguntarme, ¿qué me hace pensar un cuadro? ¿O cómo creo que el artista logra transmitir su intención? Hagan el intento en casa. Respondan estas preguntas sobre la lámina que estamos viendo. Y podríamos ser más específicos con nuestras preguntas. ¿A través del uso de qué elementos es que los y las artistas transmiten? O preguntarnos, ¿qué te hace sentir? ¿Y por qué crees que sientes eso? ¿Y qué historia se cuenta en cada obra? Esa es una de mis preguntas favoritas, porque creo que así como la creación artística de las mujeres crece conforme crece la equidad, también se cumple la hipótesis inversa. ¿Qué quieres decir? Que mientras más existan representaciones culturales y artísticas de las mujeres y de sus logros y realidades, más mujeres buscamos salir del estereotipo y crecer profesionalmente y personalmente. Como siguiendo el ejemplo. Como si el arte y la cultura nos permitieran vivir sin ponernos límites y creyendo que podemos ser y hacer lo que nos haga felices y lo que nos permita aportar más al Perú. ¿Crees que el arte es así de poderoso? Yo lo creo. Y yo lo compruebo cuando veo las creaciones de varones y mujeres que han representado a nuestro país y a nuestros compatriotas durante los últimos 2 siglos. Y antes también. No te olvides de todo el arte precolombino. Por supuesto. Este es un país de artistas, músicas, pintores, escultoras, escritores, bailarinas, actores, acuarelistas, ceramistas, tejedoras y un largo etcétera. Y en el próximo bloque haremos el intento de formar parte de tremenda tradición peruana de artistas y creadores. Vamos a ver cómo nos va. ¡Ya volvemos!
Ya estamos de vuelta. Y después de haber reconocido las propuestas creadas con la intención de visibilizar a las mujeres heroínas del Bicentenario y a los cambios que han surgido en cuanto a la participación de las mujeres, ahora tenemos una propuesta para ustedes. Vamos a desarrollar un proyecto de narrativa visual para hablar de los cambios que vemos a nuestro alrededor en la vida de la mujer peruana. Eso suena genial. Solo tengo una pregunta. Ay, yo también. ¿Qué es la narrativa visual? Bueno, creo que es hora de buscar ayuda. Hola, profesora. Hola, Mario y Brigitte. ¿Necesitan ayuda con una definición por lo que oigo? Toda la ayuda que pueda darnos para avanzar con nuestro proyecto y para quienes lo hagan en casa. Empezando por, ¿a qué le llamamos narrativa visual? La narrativa visual es la forma de contar una historia o discurso a través de una o más imágenes, con o sin texto y o símbolos. Nuevamente esta idea que me gusta tanto, contar historias. Contar historias es una forma de transmitir mensajes, inspirar y conectarnos con las emociones y las ideas de todas y todos los demás. Se puede hacer con palabras. Pero también con imágenes. Exacto. En nuestro país tenemos varias manifestaciones artísticas que utilizan la narrativa visual para contar historias y transmitir mensajes. ¿Como las arpilleras? Las arpilleras tienen una narrativa visual. Nos cuentan una historia con personajes y situaciones. Muchas veces reconocemos que pertenecen a una localidad en particular o que hablan de algún oficio, fiesta o tradición en especial. Otro ejemplo son las tablas de Sarwa. Estas son originarias de Sarwa en Ayacucho y fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Nación en el 2018 por el gobierno peruano. Ilustran escenas familiares costumbristas y en torno a mitos y tradiciones. Las tablas son elaboradas con tablones de madera rectangulares o cuadrados y luego pintadas con pluma de gallina, utilizando tierras y tintes naturales. Creemos un ejercicio de narrativa visual. ¿Por dónde se empieza? Para crear una obra, lo primero es decidir qué medio usaremos para realizarla. Las arpilleras se trabajan con telas e hilos, las tablas de Sarwa con madera y tintes. Por ejemplo, los mates burilados usan calabazas o mates y las van labrando y pintando con ceniza. Y las pintoras de la exposición Emancipadas y Emancipadoras han usado lienzos y óleos o acrílicos o collages. Existen muchos materiales y técnicas para crear una obra visual. Elige el que te provoque y tengas a la mano. Nosotros, por ejemplo, vamos a trabajar con nuestros teléfonos para crear una narrativa visual fotográfica. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Profesora, ¿cuál es el siguiente paso? Pensar en delimitar el espacio, que es el lugar donde se organizan los elementos visuales. Es decir, dónde se presenta y desarrolla el trabajo artístico y cómo vamos a dar uso al espacio, el ritmo, el color y la forma. También estaría bueno que decidan de qué se trata su historia. Creo que ya lo sabemos. Hemos estado hablando de la participación que han logrado las mujeres en diferentes ámbitos de nuestra experiencia ciudadana. Y la idea es crear una narrativa visual sobre lo que vemos a nuestro alrededor. Para construir la historia que se contará en la escena que van a representar, pueden guiarse de estas preguntas. ¿Cuáles son las ideas, historia que quiero transmitir en mi narrativa visual? ¿En qué me voy a inspirar para mi creación? ¿Qué espero que logren las personas que vean mi proyecto desde la narrativa visual? ¿Qué formato usaré para compartir mi narrativa visual? ¿Cuál será el personaje central? ¿Tú serás la protagonista u otras personas de tu entorno? ¿Qué pasará? ¿Cuál será la historia? ¿Cuál será el lugar? Genial, gracias por su ayuda, profesora. Éxitos con su proyecto. Muy bien, empecemos por decidir qué medio vamos a usar. Nosotros haremos fotografías. Puedes hacer lo mismo o usar lápiz y papel o lapicero, o pedazos de papel de periódicos y revistas, carbón, pintura, lo que quieras. La idea es explorar distintas ideas de narrativa visual a través de las cuales podemos expresarnos y contar nuestras historias.
Nosotros vamos a utilizar la fotografía y para eso usaremos nuestros celulares. Está bueno saber que tenemos que pensar en la composición, que quiere decir cómo organizar los objetos y personajes que están dentro del encuadre para poder comunicar la visión de lo que queremos compartir. Y también en la iluminación. La luz cae sobre los objetos y nos permite ver el volumen, la textura, el contraste y el color. El tipo de luz genera el ambiente en una fotografía. Podemos encuadrar las imágenes con las manos, así, e ir imaginando cómo vamos a componer la historia. E identificar los planos, porque una fotografía puede retratar el mismo objeto o sujeto desde planos cerrados y cercanos hasta planos abiertos y que incluyen el contexto o ambiente. Quizás podemos tomar varias fotos y luego decidir cuál queremos usar. Prueba hacer una secuencia de 2 fotos con 3 planos distintos, de cerca, plano medio y plano general. Y luego elige el plano que vas a usar para representar. Puedes tomar nota en una hoja de cuál es tu intención y cuál es la idea de cambio que quieres evidenciar o visibilizar. Si anotas o dibujas la secuencia que vas a crear, a esa herramienta se la llama storyboard. Hemos decidido usar nuestro entorno, en este caso el set de grabación y a nuestras compañeras y compañeros. Ellas y ellos serán los personajes de nuestra narrativa visual. Brigitte, creo que ya tenemos buen material. ¿Las vemos? Y mientras las vemos, y para decidir cómo ordenarlas, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué habrá pasado antes? ¿De qué situación viene el personaje? ¿Qué pasará después? ¿Qué está por hacer? ¿Cuál crees que es el rol de la mujer en esta fotografía? Esta pregunta está relacionada con el objetivo de este proyecto en particular. Estamos tratando de representar los cambios en las experiencias de las mujeres. ¿Qué te inspira esta fotografía? Esta pregunta puede responderse de muchas maneras. Puede inspirar una emoción o quizás te impulsa a decir o hacer algo. ¿Conoces a alguien así en tu comunidad o en tu entorno cercano? Esta pregunta se aplica a medias, porque te estamos pidiendo que hagas tu proyecto en tu entorno, pero quizás conoces a otras personas que viven experiencias similares a las que estás representando. Recuerda que el ejercicio no es solo crear una narrativa visual, sino hacerlo para visibilizar los cambios que se han dado en nuestro país con respecto a la posición que ocupamos las mujeres en distintos ámbitos. Nosotros hemos hecho fotos de nuestro entorno laboral, un estudio de televisión. Y podríamos preguntarnos, ¿hace cuánto tiempo en este lugar el equipo estaba compuesto solo por varones? ¿Desde cuándo empezó a pasar que los roles de un equipo audiovisual los ocupamos también las mujeres? Ahora sintetiza en un título, frase o un párrafo la intención que quieres transmitir. ¿Qué te parece este título? En el Perú del Bicentenario, los mejores equipos son equitativos. Creo que funciona para redondear nuestra narrativa visual. También vale la pena hacer una evaluación posterior. Miren el collage Pampas de la Quinoa de Kelly Alfaro. La intención de su obra es mostrar cómo las luchas de la mujer peruana día a día contribuyeron a lograr nuestra independencia. Cada uno de los elementos que componen su obra tienen una intención. ¿Pasa lo mismo con su composición? ¿Qué emociones transmite? Siempre podemos mostrar nuestro trabajo a alguna persona de nuestro entorno y preguntarle su opinión, y así seguir mejorando. ¿Qué te hace pensar? Mantengan siempre su interés y atención en nuestras manifestaciones artísticas y culturales. Mientras más vemos y apreciamos, más herramientas tenemos para crear. Y Mario, ¿qué tal estuvo la experiencia? ¿Cómo te has sentido al realizar esta actividad? Mucho mejor y más cómodo de lo que esperaba. Por un lado, claro que el tema me compete. Los cambios que hubieron en la vida de las ciudadanas peruanas durante los últimos 200 años han sido cambios para mi mamá, para mis hermanas, para mis amigas, pero también han sido cambios para mí, porque nuestra sociedad está avanzando a ser más equitativa y justa. Y además, las manifestaciones culturales y artísticas que dan cuenta de esos cambios han sido creadas por mujeres y también por varones. El arte y la creación son áreas que nos pertenecen a todas y a todos, ciudadanas y ciudadanos. Me encantó empezar el proyecto En el Perú del Bicentenario, los mejores equipos son equitativos. Y creo que podemos seguir desarrollándolo. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. Ay, y me encanta esta foto que tomaste. La veo y me parece increíble estar haciendo este programa. También me parece increíble que durante tantos años haya sido difícil para tantas mujeres dedicarse a aquello que las hacía felices. Una sola imagen puede transmitir diversos mensajes, que llegan nuestras emociones y pensamientos de manera rápida a través de los recursos de la narrativa visual. Gran conclusión, Mario.
Para ustedes en casa, sigan desarrollando sus proyectos de narrativa visual. Pueden pensar en 2 escenas para narrar su historia. Una que cuente cómo eran antes las cosas y otra que hable del presente. Por ejemplo, si la escena quiere contar que la arquitectura era exclusiva de los varones, los elementos que se necesitarán podrían ser un hombre con casco, con un plano en las manos, personas que reciben su indicación, un edificio en construcción, etc. Y una siguiente imagen, colocar a una mujer con los mismos elementos. Esto lo pueden hacer con algún familiar o elementos que hayan en casa o recortando imágenes de revistas y periódicos. Recuerden divertirse con sus proyectos y pensarlos en el marco del Bicentenario. ¿Cómo somos ahora como país luego de 200 años de práctica? Yo, por ejemplo, me imagino que las cosas han cambiado mucho. Tú siempre has sido y serás una heroína emancipadora. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta mañana!